Hola, muy buenas. Soy José Manuel Monreal de la Fuente y hoy voy a hablar como si estuviese en un grupo, el monitor, y voy a dar unos ciertos consejos para que la transición en la ruta sea mucho más fácil para todos. Vamos a empezar con el tipo de bicicleta que usaremos en una ruta urbana, por ejemplo en Sevilla. Como modelo hemos elegido la bicicleta urbana, nunca mejor dicho, delante de una de montaña, por ejemplo. Las bicicletas urbanas de tipo fitness son de un uso más deportivo, siempre dentro de un uso urbano, es decir, no son bicicletas tan cómodas como las bicis de paseo, pues la posición es menos erguida, pero invitan a pedalear de una manera más rápida y deportiva y más cómoda en general. Ahora pasaremos con una mini explicación sobre la vestimenta que se debe de usar en diferentes climas y diferentes zonas. Imaginemos que no estamos en Sevilla, estamos en zonas más pues más frío, más viento, temperaturas más adversas en general. Y se usa la teoría de las tres capas, que por ejemplo empezaremos con la primera capa, que se suelen usar mallas, camisetas térmicas, es como una segunda piel, y su función es evitar la sensación de humedad en el sudor, utilizando materiales no absorbentes. Mm, Se suele usar en temperaturas altas, cuando hace mucho calor, para llevar la menor cantidad de capas. Pasamos para la segunda capa, que cuando hace ya un poco más de frío, de viento, un poquito más de lluvia, pero sin ser exagerado. Eso, una función de esta está aislarnos térmicamente, guardando el calor que genera nuestro propio cuerpo. El forro polar, plumas, pantalón de trekking, calcetines, gorro serán buenas opciones para la segunda capa. Y la tercera capa que ya sería en las situaciones más adversas, ya sea con mayor cantidad de frío, mayor cantidad de viento, una temperatura mucho más exigente, o de lluvia, pues para protegernos de todo eso y a la vez eh, siempre permitiendo que nuestro sudor evacúe, ¿vale? Que se escape, si no podemos darnos diferentes tipos de enfermedades, de incomodidad, contagio, resfriado, etc. La chaqueta impermeable, el cortavientos, el pantalón impermeable serían muy buenas opciones para este tipo de capas. Y basando en primera, segunda o tercera capa, dependiendo de la temperatura, vuelvo a repetir. Normas de circulación en las pistas y carreteras. Las normas que vamos a seguir, sencillamente, en nuestra ruta serán el uso de bicicleta, que viene regulado en general por General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado en la Ley de sobre tráfico. Las bicicletas tienen una circulación por el carril bici, pero en caso de que no exista, pueden circular por la calzada, siempre por el carril de la derecha, pudiendo hacerlo por el izquierdo cuando las peculiaridades de la vía no permitan transitar por el de la derecha. Las bicicletas deben de disponer obligatoriamente de timbre y luces reflectantes. Puede que no tanto luces reflectantes dependiendo de la zona de día, pero sí llevarlas. No tienen por qué ir encendidas siempre, depende de la zona. Y que si es de noche, de día, etc. etc. Los ciclistas también tienen que mantener una distancia de al menos 1 metro en los adelantamientos o cruces con peatones. Siempre el peatón es prioridad. Somos nosotros los que tenemos que cuidar de ellos y no tenemos que involucrarnos en su camino. Y aparte de estas simples normas de prevención con nosotros mismos, de tener una distancia también, que sería también de 1,50 m, 1,80 m, entre nosotros los mismos ciclistas, pasaremos a la alimentación e hidratación recomendada para este tipo de deporte de ruta, ¿vale? Por así decirlo. Se recomiendan alimentos de alto índice glucémico para una mayor absorción, tanto en velocidad y asimilación. Por ejemplo, las grasas también tienen utilización energética, pero su descomposición en el estómago, en el sistema digestivo, es mucho más lento, mucho más complicado, no se va a asimilar en una hora, por ejemplo. Por eso se aconsejan hidratos simples, pasta, arroz, frutas como el plátano, que tienen mucha fructosa, es un tipo de azúcares, y una hidratación adecuada, porque tenemos un gran nivel de sudoración y es de los componentes que más se suelen perder en rutas más largas o con una temperatura más calurosa para refrigerar el cuerpo claramente, y se suelen perder muchas sales minerales, lo que significa que un consumo de sal, una persona que no tenga ningún tipo de problema como hipertensión, es muy importante y muy beneficioso a la hora del rendimiento, en no tener mareo, no tener cansancio, en ayudar en la contracción, a la vez que la sal ayuda junto al agua y el índice glucémico a meterse en la célula. Es mucho más fácil para ella si están esos tres componentes. Si uno de ellos falla, es más difícil que se asimile bien en el cuerpo, que se asienten, por así decirlo.
las indicaciones y explicaciones culturales, ¿vale? Y ahora daremos en la zona de avituallamiento cuántas se van a hacer, ¿vale? En una ruta deberemos dar información sobre la historia de la capital, sin tener ningún texto, pues simplemente a nuestro grosso modo, o también podemos hacer un juego en el que personas de ahí o no le expliquen a quien sea, a todos, hasta el monitor, un juego en el que todos daremos pequeños datos informativos sobre la capital en la que nos encontramos, la zona en la que nos encontramos. Y como juego podemos contar también anécdotas de la zona en la que estamos, dependiendo del tiempo también, pero podemos hacer siempre juegos para conocernos más, para quitar un poquito los nervios, por así decirlo, y que todo sea mucho más cómodo para todos, para el monitor y para los clientes. Una ruta se realizará al menos una o dos paradas dependiendo del nivel de los ciclistas, climatología y distancia. Esto es muy importante porque un ciclista no es lo mismo un chaval, bueno, un cliente de 20 años, de 45, de 70, ¿me entiendes? O personas más pequeñas, no es lo mismo su nivel, ni la distancia que pueden soportar. Eso es muy, muy importante. La climatología también es muy importante. No es lo mismo ir a unas situaciones más adversas, más tranquilas. No es lo mismo la duración que podemos aguantar en la ruta. Si está lloviendo muy fuerte, si se hace mucho calor, si a un cliente le pasa algo, tiene algún tipo de problema, hay que asistirlo, hay que tenerlo vigilado y hay que llamar a los servicios de emergencia. Eso puede dificultar la ruta, por así decirlo. La distancia es muy importante. No podemos poner un excesivo recorrido a personas dependiendo ya qué edad, dependiendo qué nivel. No es lo mismo un ciclista ya más experimentado, ¿me entiendes? Hay que adecuar cada zona a un público y a su nivel. Y una dinámica de confianza y de cercanía en la presentación que podemos ayudaría a los nervios. Por así decirlo, cuando acabe ya la ruta, podemos hacer, aparte del calentamiento y unos estiramientos ya para bajar un poquito el ritmo, una dinámica de despedida en la que todos digamos más o menos que nos apareció la ruta, qué le parece las anécdotas, los juegos que se han hecho, para todo estar más cómodo, más tranquilo, para que sepan que ha sido un buen trabajo. Y aparte de esto, pues poco más que dar explicaciones. Muchísimas gracias.